La realidad explota. Fede Radio. Los acompañamos contando lo que la prensa canalla oculta. Conduce Nicolás González. Con la participación de María Álvarez. Economía, Juan Valerdi. Producción general, Mate Cocido Cooperativa de Trabajo de Comunicación. Ya comienza Fede Radio. No me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Fly 956, voy a extrañar tu belleza. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Fede Radio, bienvenidos a Radio Caput. Después de un faltazo, gripe mediante, estamos de vuelta otra vez acá. Programa 18 es lo que va del año. Como todos los sábados, a mi derecha, mi querida compañera, mi derecha físicamente hablando. Te miro nada más. No se me enoje. Ya sabes de quién hablo de María Álvarez. Barra, querida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal a todos? No ¿Nos te gustó lo de extrañaron? mi derecha, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno. Mientras sea a tu derecha y no a mi derecha, ya estamos mejor. Bueno. Mucho para charlar en el día de hoy, Marra, ¿eh? Y yo pensaba hacerlo el sábado pasado, pero nos Sí. hemos quedado atragantados. Nos hemos quedado atragantados. Y bueno, Pero hoy, podemos hablarlo hoy. tranquilos, que hay tiempo para charlar hasta las 5 de la tarde. No, hasta octubre. En la operación técnica el señor Lucas Loza, otra vez, Luquita. Otra luz. Bienvenido. Hoy desde Brasil, Danilo Itillica para contarnos qué pasó con Bolsonaro, que lo condenaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bolsonaro? Debe estar contento, Daniel. Sí, anda contento y preocupado por el tema de la madre. ¿Te acordás que Sí, estaba con el problema de sí. salud? Bueno, nos va a contar un poquito de lo que el sistema Eso de salud también. público brasilero un ratito también. ¿Viste? En economía, Juan Valerdi, como todos los sábados. ¿Qué dirá Juan, no? ¿Qué dirá Debe Juan? estar tirado en el piso todavía, medio Yo desmayado. le digo ahora Juan Valerdi. Pero hoy tenemos la compañía a lo largo del programa de un amigo de la vida, un compañero, un militante. ¿Cómo amiga? Un amigo de la vida, No, dije. amiga. Amiga, digo. ¿Amigue? ¿Qué sé yo? No sé qué dije. Pero si lo dice Barra estará bien. El señor Pablo Bonastre. Pablo, querido, ¿cómo estás? Un gusto, un gustazo, gracias por este espacio, Por favor. María. Viniste bárbaro para un día de reflexión, precisamente. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? No, y un día interesante para que repasemos algunas cosas en un ratito. Pero un día como hoy, hace 49 años, se moría el general Juan Domingo Perón. Exactamente. ¿Hubo algún recuerdo, Marra, en particular? Me acuerdo que me quedé acostada cuando escuché la noticia. Aunque ya sabíamos, porque ya estaba muy mal. Sí, vos sabés que yo el recuerdo que tengo es que mi viejo me haya llevado a ver la fila, porque no estuvo mucho tiempo. Llovió los 3 días, Sí. y hacía un frío asqueroso, eso sí me acuerdo. A ver lo que eran las exequias del general Perón, impresionantes en aquel momento. Yo tenía 8 años. Pero bueno, un recuerdo muy fuerte para mí de mi niñez. Tengo un par de recuerdos de mi niñez fuertes. Uno que tiene que ver con la unidad básica de Vita Capitana, de la calle Constitución, y la otra es de Sarandí, Virrey Ceballos, creo que era. Donde festejé el triunfo de Cámpora, digamos, con 7 años. Con los pibes del barrio festejábamos el triunfo de Cámpora. Y el segundo recuerdo de mi infancia tiene que ver con esta fila interminable, eterna, bajo la lluvia, para despedir al general Juan Domingo Perón. Pablo, ¿vos algún recuerdo? Y yo soy parte de la generación Lucha y Vuelve. Claro. Y en aquel momento estábamos dolidos, era
era difícil la relación con el general. De todos modos, salimos a reconocerle su lugar en la historia, y es uno de los momentos que se vio al pueblo argentino angustiado. Sí, creo que es uno de los últimos momentos, inclusive las contras más cerriles se dieron cuenta que el general era un lugar de entendimiento, un lugar era una oportunidad de entendimiento, una oportunidad así que fuerte, claro que fue fuerte. Yo creo que a Perón se lo está empezando a ver un poquito más ahora, como trascendente en la historia, después de las pasiones y de las luchas y de las cosas que vivimos en los 70, ¿no? Me parece que ahora estamos un poquito más tranquilos para analizarlo, para repensarlo y para reconocerlo a General Perón, que con sus cosas, con sus contradicciones, con sus idas y vueltas, con sus equivocaciones, como todos, pero marcó y sigue todavía marcando un rumbo de la Argentina y en el mundo. Sigue marcando un rumbo, eso sin duda. Es el drama de la lucha cotidiana, pero está claro que como estratega, como constructor era brillante. Era brillante. Si uno lee el modelo argentino, pero que cualquier de esa cosa época, que leas de él, y que nosotros estábamos en cualquier otro. Sí, y él ya estaba. Era brillante. Con una claridad. Aparte yo siempre digo, viste que hay gente que no le gusta leer, lamentablemente, en estos momentos. Le digo que leerlo a Perón es fácil, porque no es leer a Kant ni leer a Marx, es fácil leerlo. Claro, y si no quieren leerlo, hay un montón de YouTube donde habla él. Sí, hoy en día la tecnología nos facilita todo esto. Pero sería más interesante que lo leyera. Más interesante, ¿no? Leerlo, sí, sin duda. duda. Pero bueno, qué fácil, que no es él habla casi como nosotros. Es un comunicador popular. Exactamente. Como Nicolás. Nuestro homenaje a... Claro. Como Pablo. Yo creo que, sí, el bastón de Mariscal, me parece que cuando lo dijo Perón hay que darle la importancia que tiene eso. Todos tenemos que saber la importancia que tenemos cuando estamos frente a un micrófono, frente a una posibilidad de un medio de comunicación, de decir lo que pensamos. Tenemos una responsabilidad, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque del otro lado no sabes lo que estás despertando, lo que estás pensando la persona que te está escuchando. Entonces hay que tener ese aspecto reflexivo y cuidadoso que muchos medios no tienen, ¿no? Lamentablemente. Vamos, sí. Demos el teléfono para que alguien nos quiera llamar. Ahora que pusieron carteles grandes y yo puedo leerlos ahí está. Sin lentes, les decimos que el WhatsApp para los oyentes es el 11 6516 4446, 11 6516 4446. Las redes, tenemos el Twitter, Instagram, Facebook de Radio Caput, la web radiocaput.com, el canal de YouTube de Radio Caput. Del celular puedes bajarte la app y también tenés que pedir InfoSiberia. Tenés que mandar un WhatsApp al 11 3205 8813 y recibís gratis todas las mañanas la mejor información de InfoSiberia en tu celular. Vamos a la música recordando al general Juan Domingo Perón, Leonardo Fabio haciendo Estoy orgulloso de mi general. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida
vida y el canto me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Adhiere Fede Radio. Y arrancamos el repaso de noticias en Fede Radio. Represión en Humahuaca. El Consejo Deliberante aprobó una declaración de rechazo a la reforma. Mientras los concejales daban lectura de lo aprobado en el interior del recinto, las fuerzas de seguridad realizaron un avance represivo sobre los manifestantes que exigían la aprobación de la declaratoria o la renuncia de los concejales. En el marco de una sesión especial del Consejo Deliberante, una vecina perteneciente del pueblo Humahuaca hizo uso de la banca especial para pedir que se pronuncien en rechazo a la reforma, principalmente por no haberse respetado el derecho a consulta previa. En ese marco, ya entrada la noche, se produjeron disturbios que alcanzaron incluso el ingreso de personas al lugar donde aún se encontraban los ediles, según se pudo observar en videos e información difundida en redes sociales y por medios de comunicación local. Finalmente, el cuerpo de concejales terminó convocando una nueva sesión especial en la que por unanimidad se resolvió el profundo rechazo a la reforma parcial de la Constitución jujeña, tanto al tratamiento que le dieron los convencionales, en especial en cuanto al tiempo y la escasa participación, como en torno al texto aprobado. Además, manifestaron la solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma, y se instó al gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuados para escuchar al pueblo debidamente. El gobierno pidió que la Corte declare inconstitucional la reforma de Gerardo Morales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucionales 3 artículos de la Constitución que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo aprobar a las apuradas y que afectan los derechos de las comunidades originarias y limitan el derecho a la protesta. La reforma va en tándem con los objetivos del ajuste, hambre, miseria y represión, dijo Soria, después de haber presentado esto ante el máximo tribunal. En su escrito marcó que la situación general tras la aprobación de la Constitución jujeña es una cuestión de altísima gravedad institucional. La acción declarativa de constitucionalidad que introdujo el ministro de Justicia apunta contra los artículos 67, 94 y 95 del recientemente aprobado texto constitucional de Jujuy, por entender que son contrarios a la Constitución Nacional y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por la bola que le va a dar la Corte, mira. Claro, ¿no? Ahí tenemos una expectativa bárbara, porque la Corte ahí va a ser Tiembla, justicia. Soria es un gran ministro, ¿eh? ¡Ay! Brava la compañera. ¡Oh! Picante, picante. A la izquierda de su pantalla, señora. Atentado contra Cristina Kirchner, sobreseyeron a Agustina Díaz. Había estado detenida y luego procesada por los mensajes que intercambió con Brenda Uliarte y por haber sugerido borrar su teléfono. Brenda Uliarte y Agustina Díaz se conocieron cuando estaban en la escuela Juana Manso, para cuando Uliarte y su novio Fernando Sabag Montiel intentaron matar a Cristina. Fernández de Kirchner Díaz ya había recibido unos cuantos mensajes de la amiga en lo que le contaba la intención de atentar contra la vicepresidenta. Después del atentado, Díaz le aconsejó a Uliarte borrar su teléfono. Ella misma terminó implicada en la trama y detenida por haber participado en la planificación del intento de magnicidio. Sin embargo, 9 meses después, la jueza María Eugenia Capuchetti desvinculó a Díaz por completo de la causa y ante la falta de acusación dictó su sobreseimiento.
Y Juan Grabois lanzó su campaña electoral para las PASO desde Jujuy. No quiero que la Argentina se parezca a lo que pasa hoy en Jujuy. Desde Jujuy, Juan Grabois lanzó oficialmente su candidatura presidencial. Vine a iniciar la campaña en el lugar donde funciona el laboratorio de un nuevo neoliberalismo represivo que quiere secuestrar a la Argentina, terminar de convertirla en colonia y exprimirla, anunció el líder de Patria Grande, formalizando así el inicio de la competencia interna que lo tendrá rivalizando con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. La elección de Jujuy como kilómetro cero de la campaña no era aleatoria, no solo servía para identificar el modelo represivo de Morales como antítesis de su proyecto político, sino que le permitía subrayar las diferencias que tiene con su competidor. Es lamentable que mi contrincante interno no haya repudiado el accionar de Morales. Tal vez por una relación de larga data provocó, desplegando lo que será una de las estrategias de campaña de Patria Grande de cara a las PASO, diferenciarse, sin demasiada agresión, en propuestas programáticas y sin demasiado golpe bajo. Melela respaldó el freno al radar en Tierra del Fuego. La soberanía hay que defenderla siempre. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, respaldó la decisión del gobierno nacional de frenar la instalación de un radar de origen británico-irlandés en esa provincia y anunció que su administración declarará persona no grata a la embajadora del Reino Unido, Kirsty Hayer. Celebro esta decisión porque la soberanía hay que defenderla siempre y tomar todos los recaudos necesarios, puntualizó Melela, mandatario provincial, en relación a la medida tomada por el Ministerio de Defensa en las últimas horas. Por orden del ministro Jorge Tayana, el Estado suspendió un permiso que en marzo pasado se le había otorgado a la empresa Leo Labs para supuestamente monitorear objetos en órbitas bajas y monitorear también chatarra espacial a fin de evitar colisiones. A pesar de que en un principio se informó que la compañía era de capitales norteamericanos, luego se precisó que tiene sede en Irlanda y en Reino Unido. Melela defendió esta decisión de defensa porque, entre otros motivos, advirtió que no hay presión de lo que este dispositivo va a investigar. Nunca se sabe y a la soberanía hay que defenderla siempre, recalcó Gustavo Melela. Acto de campaña en el conurbano bonaerense. Unión por la Patria realizará una demostración de fuerzas en Merlo. El acto de esta tarde tendrá como finalidad respaldar a Gustavo Menéndez, Dios mío, quien buscará un nuevo mandato en Merlo, pero también significará una demostración de fuerza de Unión por la Patria en los primeros pasos para ganar músculo en suelo bonaerense y dar la pelea a nivel nacional. Aún resta confirmar si darán presente los candidatos a presidente y gobernador, Sergio Massa y Axel Kicillof, y quienes oficiarían de oradores. Argentina le pagó al Fondo Monetario Internacional. Argentina le pagó este viernes al Fondo Monetario Internacional el vencimiento de 2.700 millones de dólares con yuanes y derechos especiales de giro. El Palacio de Hacienda confirmó el pago y además informó que un equipo encabezado por el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo McDour viajará a Washington a comienzo de la semana próxima para intentar cerrar un acuerdo. El Fondo Monetario también emitió su comunicado en el que informó que el personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en el trabajo conjunto en los próximos días con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa. Precios justos y congelados hasta agosto. Tras más de 2 semanas de negociación, la Secretaría de Comercio acordó mantener los precios sin incrementos hasta el 15 de agosto, que es mi cumpleaños. No tiene nada que ver, pero es así. Podría tenerlo. Con los sectores que forman parte de Precios Justos. Entra en línea blanca, electro, celulares, calzado, indumentaria, motos y bicicletas, es decir, bienes durables y semidurables. Sobre consumo masivo, el acuerdo vence el 15 de agosto y se mantendrá con el sendero de 3,8 para la canasta de 2.000 productos y del 5% para el resto. La cartera que dirige Matías Tombolini, otro personaje, Dios mío, ya había tenido acuerdos con estos rubros en el último año, pero la novedad es que ahora no se permitirán actualizaciones mensuales, tal como venía pasando, sino que tendrán aumento cero hasta la próxima revisión del 15 de agosto. Se pidió mantener precio por todos los incumplimientos comprobados en los operativos realizados por la Secretaría, en la misma línea de lo que sucedió con el tema de aceites en mayoristas. En general son sectores que incrementaron sus importaciones e insumos en promedio un 20%, con lo cual pueden hacer este esfuerzo, aseguraron desde la Secretaría de Matías Tombolini. La actividad económica bajó 4,2%.
actividad económica bajó durante abril 4,2% en relación con igual mes del año pasado, según informó este viernes el INDEC. Además, el estimador mensual de la actividad económica presentó en abril un retroceso del 1,9% en comparación a marzo, por lo que el primer cuatrimestre del año terminó sin variantes. La sequía del campo y la disminución de las exportaciones fue uno de los elementos que impactó en el movimiento de la economía y del mercado interno. La justicia electoral de Brasil dictaminó que Bolsonaro es culpable de difundir mentiras sobre las elecciones, lo cual lo implicó que fuera inhabilitado electoralmente hasta el 2030. La justicia electoral de Brasil determinó por mayoría inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro, igual que la justicia argentina. Sí. ¿No? Una cosa de independencia que tenemos nosotros. Para presentarse a cargos públicos hasta el 2030. Suena poquito 2030. Bueno, declararlo culpable de abusos de poder por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros. Con esta decisión adoptada por 5 votos frente a 2 en el Tribunal Superior Electoral, el líder de la ultraderecha de 68 años no podrá concurrir a cargos selectivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de 8 años, contados a partir de octubre del 2022, cuando se celebraron los comicios que los que ganó Luis Ignacio Lula da Silva. El socialista Pedro Sánchez recupera terreno, pero la derecha española lidera las encuestas. A 23 días de las elecciones legislativas en España, la oposición de derecha sigue encabezando los sondeos, pero sus pactos regionales con la extrema derecha y las contracciones derivadas de ello han dado aire al presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez. Luego de que su formación, el Partido Socialista y los aliados de la izquierda radical sufrieron una debacle en las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo, lo hablamos acá, Marra, ¿te acordás? Más o menos como nosotros en las elecciones medio término. Claro, más o menos así. Perdió en todos lados. Sánchez hizo una apuesta arriesgada y adelantó las elecciones generales para finales de año y van a ser el 23 de julio. El viernes el Partido Popular, PP y Vox anunciaron un acuerdo para dirigir en coalición la región de Extremadura, el tercero de este tipo después de Castilla y León, desde el año pasado, y Valencia, una de las regiones más ricas del país donde el acuerdo se alcanzó a mediados de junio. El Papa Francisco recibió a la esposa del periodista Assange en el Vaticano. El Papa Francisco recibió en audiencia este viernes en el Vaticano a la abogada Stella Assange y su familia, la esposa del periodista australiano y cofundador del Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra prisionero desde el 2019 en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres. La oficina de prensa vaticana informó sobre la audiencia, pero no dio detalles sobre los contenidos del encuentro. Assange está acusado por Estados Unidos de espionaje por no haber publicado documentos secretos, esto fue en 2010, sobre las guerras de Afganistán y de Irak. Estos documentos revelan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Antes de ser conducido a la cárcel, Assange vivió 7 años como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, esto cuando estaba... Hasta que lo entregó Lenín Moreno. Claro, hasta que... esperando que no se cumpliera su extradición a Suecia, donde se lo había acusado de abuso sexual, como pretexto, según sus seguidores y abogados, para poder encarcelarlo rápidamente y hacer un favor a Estados Unidos. Pero la extradición a Suecia nunca se concretó y eventualmente la justicia sueca retiró los cargos. En 2019 fue expulsado de la Embajada del Ecuador porque Quito le retiró el asilo político, lo dijo Marra recién, la sentía el amigo Pablo Bonastre. Ahora arriesga a ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado. Claro, si lo dicen ustedes... Y él lo corrobora, ya está. Ya está. Se termina el programa. Ah, ¿sigue? Sigue. Francia, tercera noche de furia por la muerte de Nael. Francia anunció este viernes el despliegue de blindados y 45.000 policías para contener los violentos disturbios que las últimas 3 noches se extendieron a varias ciudades en respuesta a la muerte de un joven baleado por un agente. Después de otra noche con edificios públicos atacados, tiendas saqueadas y vehículos incendiados, el presidente Emmanuel Macron reforzó las medidas de seguridad y apeló directamente a los padres de los menores que participan en las protestas. Sí, Marra. Que mientras pasaba todo esto, Macron se fue a ver el show de Elton John. Ah, mira. Tranquilos, son todos iguales, ¿eh? Sí. El tontito. Pero sí, y aparte se hizo fotografiar. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunció el despliegue de 45.000 agentes en el país, 5.000 más que la víspera. Estas próximas horas serán cruciales, declaró,
dirigiéndose a la fuerza del orden y los bomberos. El balance de los enfrentamientos de la última noche fue elevado. El gobierno informó de la detención de 875 personas, 408 en París y los suburbios, y 249 agentes heridos, así como 492 edificios atacados y 2.000 vehículos calcinados. Como cuando estaba Sarkozy, a Sarkozy le pasó algo similar. A mí lo que me dispara este tipo de noticias es cuando entre nosotros empujamos, bueno, hay que salir a la calle y demás. Sí, pero no hacer esto. No, pero aunque, no sé si no, la violencia popular está desprestigiada, mientras soportamos una violencia institucional a nivel de la especie, la humanidad, una violencia institucional muy grande. Así que, ojo con renunciar unilateralmente a la violencia popular. Pero lo que yo digo es, estos pueblos, los franceses, se fajan mal. Esto de que salir a quemar edificios, se fajan mal. Sí. Bueno, y el sistema los puede. ¿Cuánto duraron los chalecos amarillos en la calle haciendo? Y el sistema los puede. O sea que ahí hay algo para reflexionar. Los mecanismos del sistema para pegar palos están aceitados en el mundo. No alcanza con esa vocación de dar la pelea en la calle, que no hay que renunciar a ella, como dije, pero no es por ahí la construcción de una masa crítica de convencimiento para cambiar las cosas. No, pero fíjate vos cómo le allanaron la casa a Milagro, ¿no es cierto? Los policías tenían necesidad de reventarle la casa como se la reventaron. ¿Entendés? Ahí hay un problema. Seguro. El que reprime, que es igual que nosotros, porque es de la misma clase social o más baja, que es un sádico. Porque a vos te puede mandar a esos canas. Hay que hablar algún día con alguien. Y tenés que ir respecto a eso que decís vos del sadismo. A allanar la casa, pero no le tenés que dar vuelta. Yo voy, le agarro, le abro el cajón, le miro así, no tiré nada. Pero ese sadismo, esa porquería de gente. Es que hay un sadismo que tiene que ver con la aportación de armas también. Entonces, y con el cerebro, loco. Bueno, está bien, con el cerebro, porque tiene que ver con esto de decir, yo tengo un poder que es capaz de matarte inclusive. Claro. Y que a la gente que no lo puede manejar psicológicamente hablando, porque no están controlados, porque no están contenidos. Porque suponete que en las marchas vos, le dan orden a los canas. No podemos seguir, no los dejen seguir adelante. Pero tienen que hacer eso que hacen. No, por eso te digo, hay que revisar. No tienen que hacer eso, lo hacen hay porque formas y hay formas. un placer. No, hay formas y formas y hay técnicas correctas de disolver, de parar una... No, pero por eso tampoco hay que ponerse en el prejuicio de... Porque si no es ingestionable una sociedad. El orden es un valor deseado por nuestro pueblo. Yo no digo que no. No, lo que digo yo es que hay un morbo entre los que manejan, portan armas, pero claro, están formados con ese morbo. Formados, hay una legitimidad. Por eso te digo. Pero si vos ves que hay un tipo, una persona tirada en el piso, como ha pasado ahora en Jujuy, y ves los palazos que le dan, tres canas. ¿Eso es necesario hacerlo? Ahora vamos a eso es porque sos un poquito. cerdo, hijo de puta, perdón. Pero es verdad. Porque si no, no lo haces. Ahora vamos a charlar un poquito. Vamos a ir a la tanda primero. Porque ya estamos en hora, después venimos con musiquita. Estamos calentitos. Estamos entrando a tomar calor un poquito en la tarde con María Álvarez, con Pablo Bonastre, con Lucas Loza, la operación técnica. Estés donde estés, Radio Caput, Radio Caput, fumándote. Estés donde estés. Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Vamos a andar. Fede Radio. Machirulos, abstenerse. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgullosos de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, ojra, marrón, colorada. Y sentado al lado mi apacheta, bien juntito a mí que na lloraba. Y te he visto mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, bircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma.
ay Jujuy, ay Jujuy, Jujuycito de mi alma. Hoy mis ojos también se mojaron cuando chas chas y bombos sonaban y el arquencho en mi mano temblaba y tus valles verdosos miraban. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, ramal, puna, quebradas y valles, abra pampa, humahuaca, la quiaca, Jujuycitos de mi alma encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, marrón colorada, y sentado jalao mi apacheta, bien juntito a mí que no lloraba. Y te he visto humahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay Jujuy, ay Jujuy, ay Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay Jujuy, ay Jujuy, ay Jujuy, Jujuycito de mi alma. Mónica Pantoja haciendo jujeñito. Seguimos en Fede Radio hasta las 17 horas, hoy con la compañía de Pablo Bonaster acá en el piso. Pablo, buenas tardes, bienvenido oficialmente, formalmente a este programa. Ay Jujuy cantaba Mónica Pantoja y uno en estos días se dice, ay Jujuy, ¿no? Cuánto dolor nos causa Jujuy, pero tiene que ver con una historia de la que tenemos que pensar y bastante, porque hay mucha responsabilidad de muchos dirigentes políticos en lo que está pasando en Jujuy, no solo Gerardo Morales. Los peronistas de Jujuy, sobre todo. Por ejemplo. Bueno, gracias por la... Yo voy a tratar de instalar mi speech, que pretende ser contrahegemónico, para nuestra militancia como despertador de nuestros pensamientos fáciles, de nuestros clichés. Nos detenemos en nuestros clichés. Hay un discurso aprendido que repetimos, nos empalagamos. O sea, repetimos mucho las cosas que sabemos y no nos ocupamos de las cosas que no sabemos. Entonces, y yo vengo diciendo con esto de las elecciones que provocan turbulencia. Y para un militante del campo popular, del campo nacional y popular, las elecciones deben tener el justo marco de una lucha táctica coyuntural. No hay que poner toda la energía, no quiero decir desentenderse, pero nos complica la constitución de una fuerza que incida realmente, cuando le ponemos toda la energía en esta que es una coyuntura táctica. Con la democracia tutelada no hay candidato, no hay contenido, ni hay resultado posible para la transformación que la militancia popular quiere. Hay que entender eso. Sí, por supuesto. Porque si no entendemos eso, la ansiedad y la exacerbación del discurso, y no, porque este sí y este no. Claro. Calmémonos. Sí. Es un momento táctico, cada uno va a saber en qué lugar se pone, proceder. Es muy interesante la experiencia de Grabois, que es una forma de verbalizar nuestros contenidos hacia el interior del movimiento, o sea, refrescarlos. Porque en los últimos
20 años, 30 años, nadie habló de liberación o dependencia de nuestros dirigentes. Nadie habló de esa contradicción principal que es la que contiene al movimiento nacional y popular. Sí, y así que es muy interesante que esté él. De cara a este proceso electoral, digamos, ¿no? a esta interna, es interesante porque revitaliza el discurso de la militancia. Exactamente, exactamente. Lo que no es interesante es, insisto, ponerle toda la energía en esa batalla, porque es crear una expectativa que tiene destino de frustración nuevamente. No es por ahí que vamos a lograr la transformación. Una de las cosas, yo estoy tratando ahora de realizar unos talleres con los compañeros de la Cámpora, que tengo relación territorial en Caballito, y tenemos nuestra unidad básica que es virtual pero presencial, se llama El Desgarro. Uh-huh. Y somos un grupo de compañeros que nos conformamos en una especie de usina de ideas, hablando de nuestros temas con otra profundidad, de distintas vertientes, tratando de reproducir en nosotros las distintas vertientes que componen el movimiento nacional y popular. Y en esto, este taller que estamos planeando es: no hay comprensión entre nosotros de la naturaleza del movimiento nacional y popular. Perdemos la pista en la lucha cotidiana, que esto de las elecciones y los nombres, la farandulización de la política, perdemos la pista, el contenido, cuál es la naturaleza del movimiento nacional y popular, que es el sujeto de la transformación. Si no tenemos ese movimiento, y la pérdida de pista de eso nos hace discutir entre nosotros contradicciones secundarias como si fueran principales. Y eso hace que no tengamos candidato. También. Además, porque el candidato que se eligió, que va a ser el candidato, es el que es posible, nada más. Pero no hay candidato, no tenemos un representante. Al no, para mí, no poderse presentar Cristina, que era la candidata segura, ¿y qué otro candidato? No había. Con sí. Posibilidades electorales, ¿no? Porque con posibilidades reales, ¿no? Me puedo presentar yo también. Con posibilidades reales porque le tenemos que ganar a la derecha, eso es seguro. Hablamos de todo lo que quieran, pero el objetivo es que no vuelva esa mierda al gobierno, ¿no? Pero está claro que preservar los lugares de gestión para los compañeros y las compañeras, espacios de gestión, espacios de poder, es importante en la lucha actual, digamos. Hay que ocuparse de ese. Más después de la experiencia que tuvieron miles de trabajadores que fueron expulsados del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo entre ellos, del comercio exterior. Claro. Pero no es la solución, no es la realización de nuestros sueños. No. Bueno, los sueños son, decía Calderón de la Barca, sí. Perdóname. Lo concreto ahora, de acá a octubre, es que tenemos que ganar las elecciones. Lamentablemente, después, a partir de octubre, yo estoy absolutamente Mira, en mi experiencia militante, con el tema de las urgencias, siempre postergamos. No, lo charlamos, mirá, y nunca lo terminamos de charlar. Mirá si yo no lo sabré que soy mujer. Siempre estoy diciendo, no, esto no es importante, bueno, claro, más adelante. Que con el voto de la mujer, si no hubiera sido por Eva, que dijo más que adelante, ahora mismo, se iría. Bueno, de todos modos yo creo, insisto, que sin la construcción de un pueblo militante, sí. Que garantice y pelee por sus derechos, movilizándose, entre otras cosas. Por supuesto.
Porque se reúnen los compañeros, bueno, vamos a hacer los 10 puntos que queremos para la transformación. Bueno, vamos a recuperar... los 10 puntos, esos ya están escritos, desde Huerta Grande que están escritos. Sí. O sea, no hace falta, los contenidos de la transformación que propone el Movimiento Nacional y Popular ya están escritos. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ese sujeto de transformación hay que recuperarlo, no lo tenemos. En los años 70, cuando se lanzó por primera vez las ideas liberales en el formato electoral, con Chamizo, la nueva fuerza, sí. Era objeto de risa y desprecio entre nuestro pueblo. Ahora nos ganan elecciones y meten un presidente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hablamos siempre de la construcción de sentido que hace la derecha y lo hace a través de los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, y lo hace constantemente y se da por entendido y sobreentendido que el sentido común del ser humano, del ciudadano de a pie, es el sentido común de la derecha que dice, no, bueno, hay que ajustar porque los planes sociales son los que obligan a que haya inflación, entonces hay que bajar los planes sociales. Bueno, pero no era así. Bueno, eso fue un trabajo del liberalismo, sí, por instalar, y está internalizado en los compañeros y las compañeras. Eso es difícil que nos pongamos a mirar ahí adentro. Yo escucho, por ejemplo, en un cruce con un compañero sobre distintas miradas de algo, ¿no? Me dicen, bueno, yo puse, bueno, deberías ver, tendrías, sugiriendo, digamos, completarnos. Sí. Y me dice, bueno, yo milito como pienso y siento. Y sí, toda la vida hacemos como vida. Pero ¿saben qué es? Es el reflejo de la razón individual. Estamos copados por la razón individual. Y la única capaz de realizar transformación es la razón colectiva. Mi razón, todo solo tiene sentido si acuerda con tu razón y con tu razón. Entonces tenemos ya una razón colectiva que puede empujar determinadas cosas. Pero mientras que tenemos solo razón individual y nos enojamos en redes, en grupos, no piensan como yo, no. Bueno, esto va en contradicción con la naturaleza del movimiento nacional, que contiene distintas vertientes, distintas miradas, distintos intereses bajo el paraguas de la liberación a la dependencia. O sea que yo pensaba, cuando vos hablabas de la campaña del liberalismo para instalar esta construcción de sentido, pensaba en las publicidades de los años 70, dictadura mediante, cuando a través del Ministerio de Economía, Martínez Dios, se impulsaba el compre de productos importados, la compra de productos importados, y se mostraban, ¿te acordás? Propaganda donde las sillas se rompían. Sí. Entonces, ¿cómo nos iban construyendo el sentido de que lo nacional era malo, de que el laburo argentino no servía, de que había que salvarse solo, del dame dos, ¿te acordás? Cuando los viajes a Miami, todo lo que significó después lo que fue la plata dulce, que quedó tan expresado en esa película. Sí, bueno, pero ellos no es que lo impusieron así porque sí. Vos hablaste muy bien de la dictadura. No, claro, por Hay eso. 30.000 desaparecidos. Después vino un flan como Alfonsín, que era ni. Después Carlitos, por favor, que es la peor mierda que tuvimos casi. Y bueno, y de la Rúa. Bueno, llegamos en todo ese tiempo se instaló. Bueno, por eso María Julia. Fue una derrota. María Julia era ministra de un supuesto gobierno peronista como el de Menem. María Julia Sogaray, por favor. Bueno, pero por eso cuando yo arranqué preguntándole a Pablo, que le preguntaba de Jujuy, tiene que ver con que Jujuy también se construyó un sentido para decir que Milagro era chorra, que Milagro era esto, que seguro, ganó elecciones, Morales, eso hay que verlo. Pero aparte la ganó ahora. Porque si no a esto nos resistimos. Yo me resisto, mi militancia es contra el pensamiento fácil. El pensamiento fácil no nos ayuda.
hay que complejizar nuestro pensamiento, sobre todo los compañeros que ejercen la militancia y son, de alguna forma, en sus alrededores, son referencia, sea grande, chica la referencia. Bueno, hay que ocuparse de eso, de no dejar pasar las profundidades del problema, que las categorías, no porque el trabajo cambió, la categoría de trabajo como la conocimos, los obreros de la fábrica de 10.000 obreros, no existe más. Hoy Toyota te tira chiquicientas.000 motos con 300 obreros calificados, de los cuales probablemente la gran mayoría sean reaccionarios. Llegan a sus fábricas con sus autos, son ciudadanos de privilegio los que tienen trabajo calificado y demás. Y quieren que terminen con los planes, con los negros, terminen con los... O sea, esto, cada vez que verbalizamos nuestros discursos, otra vez repetimos esos clichés y dejamos pasar lo que es, porque lo otro es una actitud trosca. Hay que transformar la realidad que es, no la que quisiéramos que fuera. Por supuesto. Si yo me pongo no hago un análisis serio de cuáles son las dificultades, esta que vos mencionabas de los medios y demás, que esta la estamos peleando. Yo saludo mucho nuestros comunicadores populares. Hay un activo militante que con esfuerzo propio está poniendo esto en marcha. Pero si nos quedamos en los clichés, en ese discurso empalagoso sobre categorías que ya no son como las conocimos, no se puede hablar de no porque el pueblo argentino no se va a dejar tenemos una base de la OTAN en las Malvinas. Tenemos a Lewis con su pista de aterrizaje. Esta es la realidad a transformar. Otra de las cosas en estos temas de formación, se escucha viejos militantes con tradición, pero que se han formado de distinta manera. Dice, bueno, porque Perón, y la comunidad organizada, y hacen todo el discurso de Perón y después te sale, porque en definitiva lo único que importa es la lucha de clases. Y ahí tenemos un problema. Hay unos problemas de formación, de comprensión, distintos planes, en los cuales el enemigo también incidió. Que hay que ponerse a mirar estas cuestiones. El movimiento se alimenta de vertientes, de distintas vertientes de pensamiento. Ese es su genio. ¿Cuál es el genio del movimiento? Que abreva de distintas fuentes. Entonces, entre nosotros tenemos, ahora que se habla de los tercios, tenemos el tercio ortodoxo, nacional, la doctrina, los guardianes de la doctrina, que tiene su historia de lucha, su historia de nuestro movimiento, como es el espacio sindical y demás. Tenemos otro tercio que es el tercio revolucionario, que ese es el tercio de la generación Lucha y Vuelve, Cook, Walsh. Ese tercio también dejó cosas en el movimiento nacional, ¿sí? Dejó formación y demás, incluyese. Y ahora tenemos un nuevo tercio, que es el tercio del progresismo, con los nuevos derechos, el feminismo, recuperado esa idea del feminismo, el ambientalismo, los pueblos originarios, el progresismo urbano, que no nos engañemos, en la elección de Néstor Kirchner, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, votó a Carrió. Y después descubrió a Kirchner, a Cristina, y ahora integra el movimiento nacional. Bueno, estos serían groseramente los tres tercios con los que hay que convivir en el movimiento nacional. Ahora, si uno se sitúa en uno de esos tercios para discutir con los otros, la está pifiando. Estamos equivocados. La está pifiando.
Si yo me sitúo en mis ideas para discutir con los otros, entonces el nacional dice, no, la feminazi la agrede a los nuevos derechos. El progresista dice, no, los fachos del... El militante del campo nacional y popular no debe situarse, puede tener sus ideas, su vertiente de formación, pero no debe situarse en ninguna de esos tercios a la hora de comprender el movimiento. Puede ser progresista en una cosa, ortodoxo en otra, y sin culpa. Esa es la naturaleza del hombre de pueblo del movimiento nacional y popular. Interesante lo que plantea Pablo. Coincido en líneas generales, así que me gustaría que lo desarrolle un ratito un poquito más. Ahora tenemos que ir a la tanda. Cuando venimos Juan Valerde, cuando venimos María Álvarez, cuando venimos más Pablo Bonastre, tenemos hasta las 5 para compartir todavía. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se no nada. Basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Diego Capusotto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Radio Caput. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era.
Entramos a la segunda hora en Fede Radio, entramos saludando a la gente del colectivo de Radio Voces Porteñas que nos retransmite todos los domingos de 14 a 17 horas. Y entramos trayendo desde La Plata al salmón que nada contra la corriente de la economía, de la política, el señor amigo ya de la casa. Qué lindo que es escucharlo cada sábado. Juan Valerdi en Fede Radio. Juan, querido, buenas tardes. Juan, no, Joan Valerdi, por eso no se reconoce. Ahora que estamos joanizados, estás muteado, Joan. Tenemos un problemita con la señal con Joan Valerdi. En cualquier momento va a retomar. Viste, Marra, acá el Banco Central permitió abrir cuentas en yuanes. Ah, ya voy a ir. Podés tener cuentas en yuanes. Ahí está. Ahora tengo una economía trimonetaria. Claro. ¿Qué pillos que somos nosotros, por favor? ¿Nos llega, Joan? Sí, llámalo por teléfono, Joan. A ver qué onda, a ver si podemos mejorar la comunicación con Valerdi. Después de 15 días, es lo que en la Argentina no pasó mucho. Digo yo. Nada. Vamos a ver su opinión. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve después de las fórmulas presidenciales, de todas las movidas que hubo y de este pago al Fondo Monetario Internacional del día de ayer que se hizo con derechos especiales de giro y con yuanes? Cosa de no impactar en las reservas. Sí, no hay reservas. Por eso. No sé qué va a impactar. Bueno. Y las, A ver si... A ver dónde está. No está todavía. Sí. A ver, aparece ahí. ¿Estás Valerdi? Acá estoy. Tenía un problemita técnico. Ah, bueno. Bienvenido, Joan Valerdi, a Fede Radio. ¿Cómo estás, Nico, tanto tiempo? Bien, querido. 2 semanas que no pasaron nada en la Argentina, como decimos siempre. Acá no pasa nada de nada, todo tranquilo, sobre todo en la parte económica. Estamos en la panacea. Y menos mal, en la Argentina tenemos para divertirnos. Y en Rusia resucitó el compositor, el Wagner, y casi le mete un golpe de estado, con lo cual ahí sí que no íbamos a dar abasto. Qué raro, qué nombre, ¿no? Le pusieron Wagner. Sí. Qué bárbaro. A saber quién se lo puso, ¿no? Claro. Bueno, Joan, contame un poquito cómo estás viendo esta situación novedosa. Hasta hace 2 semanas no teníamos más a candidato, ahora es más al candidato de Unión por la Patria. Eso lo habíamos hablado en algún programa. Sí, era una posibilidad. Sí, que yo le ponía más fichas, no porque me guste precisamente, y eso le consta a cualquiera que escuche más o menos seguido la columna, pero ya está. Es una cuestión táctica que es una necesidad definida, y como en la guerra cuando los generales definen qué es lo que va a pasar, no se puede discutir tan abiertamente, al menos como parte de la campaña. Sí podemos discutir después cómo hacemos para que no nos salga otro Alberto, digamos, y que la lapicera tenga complicaciones, o cómo hacemos para definir el rumbo y el programa y los puntos que de alguna manera tendrían que ser la columna vertebral del eventual mandato del presidente de Massa, etcétera. Pero eso básicamente tampoco lo tiene que definir 4, 5 ni 20, sino que, como siempre hemos hablado, hace falta un debate muy amplio y profundo que participen las fuerzas sociales, los sindicatos, los productores PYME y una serie de cuadros técnico-políticos del gobierno y en este caso el movimiento popular, para definir ese rumbo y un montón de detalles de cómo son los sacrificios para encaminarse, digamos. Eso todavía está ausente y yo creo que nunca vamos a poder encaminarnos, derrotar la inflación, definir la distribución del ingreso, tomar fuerza para derogar una serie de leyes como la de Ley de Identidad Financiera de Martínez Dios y la de Inversión Extranjera, etcétera, etcétera. Todo eso depende de este gran debate que no solamente define el rumbo, sino que incluye adentro de ese proyecto de país a todos los que participaron del debate, o al menos a todos los que se quedan. Siempre hay alguno
que participa del debate o de las PASO o lo que sea, y después cuando pierde se corre para el costado. Eso lo hemos visto. Y con esto anticipo ya la canción que va a venir al final de la columna, que se llama A pesar de Vosé, que es a pesar de ese tipo de gente que tanto daño le ha hecho al Frente de Todos y a muchos otros frentes, digamos, y coaliciones. A pesar de eso, yo creo que estas PASO van a definir a Massa candidato, que es lo que ha definido Cristina, y lo que ha acordado con gobernadores y con otras fuerzas, y creo que hay muchas posibilidades de que Massa le gane a la que aparentemente va a ganar la interna, que es Bullrich, que le va a ganar a Larreta. Si la Argentina tiene un grado de alienación de su población lo suficientemente alto como para que esto no pase, sino que gane Pato Bullrich la presidencia, entonces organicemos la resistencia, pero vayamos tratando de entender dónde la pifiamos tan feo como para que alguien como esa mujer pueda llegar a ser la presidenta de la Argentina. Eso es fundamental. Sí, yo creo que Bullrich está creciendo en la medida que se desinfla Milei y esos votos van sumándole un puntito más en esta interna, la que parece que tienen que mostrarse cuál más violento como para ver la derecha que elige, ¿no? Claro, pero si vos sos laburante y vas a votar a una mina que claramente va a destruir lo que quede de los derechos laborales y del salario real y demás, si vos sos estudiante y ves de cualquier nivel y ves cómo ella ya está explicitando, porque eso es lo bueno, que no usan careta, explicitando cómo le molesta a las universidades nacionales gratuitas y amplias que tenemos en todo el país, etcétera. Si ves que las va a lancelar o las va a cerrar o las va a destruir, ya esos dos grupos por lo pronto tendrían que ir reflexionando qué es lo que hacen si la votan. Si sos pobre y querés luchar por la inclusión y porque en algún momento tengas trabajo, tengas un salario digno y demás, también, si ves a una mina que lo primero que va a hacer es romperte la cabeza con un palo y además justificar y felicitar a los que te rompan esa cabeza con el palo, ¿viste? Entonces, digo, ¿cuánta gente hay que no le importa ninguna de estas cosas y de las otras que ella viene a destruir y piensan que son, no sé, ricos reencarnados que todavía no se dieron cuenta o algo así y que les va a ir bien con ella? Porque incluso a muchos ricos tampoco les va a ir bien con ella. Porque los que necesitan un país, digamos, medianamente ordenado, pero no en el sentido que ella dice de orden, sino en el sentido de la viabilidad social y política de un país, que es que no haya un desquicio total desde el punto de vista del trabajo, el estudio, la salud y demás, que es lo que ella plantea cuando plantea desmantelar prácticamente el Estado y sobre todo el estado de bienestar. En ese ambiente, digamos, que plantea ella, tampoco pueden florecer los negocios de esos personajes. O sea que eso es otra de las cosas que me da esperanza desde el punto de vista incluso mediático y de relaciones internacionales, que no creo que los que no sean desquiciados, que existen obviamente en el poder y en lo internacional, los que no son desquiciados no los veo apoyándola. Sí, tal vez apoyando a Larreta tanto como a Massa, pero la diferencia es que Massa, al incluir en el frente que lo lleva al kirchnerismo, al peronismo y demás, tiene otro tipo de niveles de contención y niveles de limitación de su desquicio. Porque Alberto, yo creo que las peores cosas que tiene Alberto son las cosas que no hizo, no las cosas que hizo. En cambio, un Larreta o una Bullrich pueden hacer cosas que estoy seguro que el kirchnerismo y el peronismo no podrían de alguna manera aceptar, ¿no? Juan, ¿cómo ves las variables económicas a partir de esto que fue hace 2 semanas en cuanto a la definición de las candidaturas? ¿Cómo ves la posición de Massa como ministro de Economía en este momento? En donde está supuestamente en marcha un acuerdo con el Fondo Monetario para los próximos días y donde hoy tenemos una noticia que se pagó ayer con yuanes y con derechos especiales de giro. Bueno, empecemos por el final. No espero grandes resultados en la renegociación con el FMI, o sea, no va a haber redefiniciones del acuerdo con el FMI para, por ejemplo, en vez de 10 años, pagarlo en 20 años. Eso no creo que ocurra en los próximos días ni semanas. No, eso debería suceder después de las elecciones. Después de las PASO y después de octubre seguro. Claro. Y si hay balotaje también, etcétera.
Así que la definición de fondo, sin duda, no va a ocurrir. Ahora, lo que parece que va a ocurrir es que Massa va a ser ministro por lo menos hasta que terminen las elecciones de octubre y, si es necesario, el balotaje de noviembre. Aparentemente va a seguir, aunque esté en campaña, y eso implica que el no generar ruido por parte del FMI y de otros actores económicos es algo fundamental para Massa y para el Frente de Todos, el kirchnerismo, el peronismo. Y de hecho yo creo, mezclando nuevamente, como siempre, y todo en la columna y en lo que corresponde, mezclando política con economía, yo creo que la explicación de Cristina no tenía mucho o casi todo que ver con explicar qué pasó, sino con decir de acá al final de las elecciones quién podría meter algún tipo de ruido desde adentro, fuego amigo de algunos que quedaron heridos, que quedaron heridas y quedaron molestos con este acuerdo, y no me estoy refiriendo precisamente a Scioli, que quedó bastante claro que lo cagaron, por decirlo académicamente, ¿no? Por supuesto. Y que no lo cagó Cristina, precisamente. Pero bueno, dime con quién ande y te diré cómo vas a acabar, por ejemplo. Entonces, digo, hay que tener cuidado con qué pasa de acá a que Massa efectivamente termine siendo electo presidente, y eso incluye no solamente a gente que, por ejemplo, estaba o está dentro de las filas del albertismo, sino también de aliados que tienen ellos en el poder financiero, en el poder internacional y demás. Los que yo normalmente llamo los más desquiciados, digamos, ¿no? El poder de daño, digamos. Exactamente, pero volviendo a esto que dijiste vos recién del tema del pago al fondo con DEG, el DEG son las monedas que emite, digamos, el FMI, que no es una moneda de un país, sino que son derechos especiales de giro que se forma con la canasta de monedas que justamente son los aportantes al FMI, entre los cuales está China. Se pagó con eso porque no nos dieron dólares. Voy a explicar esto que es importante. Cuando se hace el acuerdo, el nuevo acuerdo que hace Guzmán el año pasado, se arma una especie de match, una especie de relación entre lo que nos iba a dar dando el FMI y lo que al mismo tiempo iba venciendo y había que pagar, ¿correcto? Entonces nos iba a prestar cada vez, cada mes, 3 meses o lo que sea, lo que se necesitaba tener para pagarle a ellos las cuotas de lo que le prestaron a Macri, ¿correcto? Sí. Con lo cual ibas a ir borrando el préstamo de Macri, pagándolo súper puntualmente y haciéndote deudor del FMI ahora desde el Frente de Todos y no desde el macrismo. Pero en eso, el año pasado nos dieron un poco más de lo que vencía y este año nos daban 3.300 millones de dólares menos de lo que vencía. Quiere decir que el pago neto de este año, de lo que ellos nos daban respecto a lo que había que pagar, era 3.300 millones más. De ahí aparecen estos 2.700 palos de ahora, que no es que el FMI nos dio la plata y nos la fumamos y ahora viene el pago, sino que en realidad forma parte de esos 3.300 adicionales, y por eso Massa estaba en estos días renegociando tan frenéticamente para evitar tener que desembolsar eso en un momento en el cual estamos rascando el fondo de la olla del Banco Central. Entonces se pagó con los derechos especiales de giro y se pagó con los yuanes. Y acá vuelvo a abrir otro paréntesis, no estamos reemplazando el dólar como moneda de pago en el mundo, porque los mismos comentaristas que decían el FMI aceptó yuanes, decían el swap se hizo, la conversión y el intercambio de los yuanes por dólares. Los yuanes se convirtieron en dólares y con esos dólares pagamos al FMI. No es que fueron con el billetito de yuan y le pagaron al FMI, ni de casualidad. ¿Y por qué pudimos convertir esos yuanes en dólares para pagarle al FMI? Porque lo autorizó China, que en ese swap de monedas que tiene con la Argentina nos permite hasta aproximadamente 20.000 millones, 25.000 de dólares equivalentes, endeudarnos con China a una tasa que es casi la misma que nos cobra el FMI, incluida la de castigo que tenemos que nos cobra el FMI por prestarnos demasiado, digamos, ¿no? Ahora, se suponía, perdón que te pregunte, se suponía que los yuanes del swap eran para deudas con China, para comerciar con China. Entonces, por eso te tienen que autorizar. El swap está diseñado para desbalances mutuos, porque el swap no es un préstamo yuanes, sino que es vos me prestar pesos y yo te presto yuanes. Supuestamente a veces me vas a deber vos y a veces te doy yo. Bueno, desde el año 2007 que la Argentina no le vende más a China de lo que la China le vende a la Argentina. Dicho más técnicamente, tenemos déficit comercial con China desde el año 2007. O sea, estamos permanentemente vendiéndole menos de lo que le compramos.
para darte una idea de cuánto es ese déficit que tenemos con China, y esto hace que en Argentina no sobren yuanes de ninguna manera, ni van a sobrar en el mediano o corto plazo, el año pasado, 2022, el déficit argentino con China fue 10.000 millones de dólares. Le vendimos por 7.000 y pico, 8.000, y le compramos por casi 18.000 millones de dólares siempre, ¿no? Entonces, eso, primer punto, indica que no es que van a sobrar yuanes en la Argentina porque tenemos superávit y entonces lo va a poder comprar Doña Rosa para depositarlo en el banco. Olvídate, no va a ocurrir. Porque esto explicaría por qué abrieron ahora cuentas en yuanes y demás. Segundo tema. Eso que acabo de decir tiene que ver con cuánto te queda de margen de ese descubierto en cuenta corriente que te acordaron a medida que va pasando el tiempo respecto a los 20.000, 25.000 millones que los chinos te permiten en el swap total. Una parte muy chiquitita, que es lo que pagamos ahora en el FMI, te lo permitieron convertir en dólares para después pagarle con eso al FMI, y lo que hiciste es cambiar de acreedor. Antes le debías al FMI y ahora le debes un poco más a los chinos que te cobran el 7% anual, igual que el FMI. Entonces, lo que ganamos, digamos, es no estar acogotados por el FMI en este vencimiento, que estábamos bastante jodidos, pero ahora le debemos también a los chinos a la misma tasa y tenemos dos acreedores. La diferencia es que las condiciones son bien diferentes, digamos, pero ninguno te regala nada, ¿no? Sí. Y tercero, las monedas estas en yuanes, las cuentas en yuanes, van a ser irrelevantes, excepto que se me ocurre, que puede ocurrir, que digan a los exportadores que exportan a China, que cobren en yuanes a través de un acuerdo para evitar el dólar, bla, 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 bla. Y los exportadores dicen, no, flaco, yo quiero dólares, ¿qué hago con los yuanes? Y el gobierno le va a decir, vendéselo a los importadores que quieran importar de China, que son muchos más que los exportadores, por lo que acabo de explicar antes, que son 18.000 millones lo que importamos y 8.000 lo que exportamos, vendéselo a ellos y arréglense. Entonces ese arréglense puede hacer que ese dólar, porque dice, yo a esos importadores no tengo dólares para venderle para que importen. Si quieren, cómprale, muchachos, a aquellos exportadores. Y entonces una especie de mercado de yuanes en el que los exportadores le vendan a los importadores y saquen una ventaja importante en el tipo de cambio. Eso se me ocurre que puede llegar a ocurrir, y para eso tenés que habilitar cuentas bancarias para que se hagan los intercambios entre los distintos jugadores, ¿correcto? Pero eso no evita que el gobierno argentino acumule deuda con China. Porque si el saldo de balanza entre lo que vendés y que le compras a China son 10.000 negativos, para la Argentina en su conjunto, como gobierno, como Estado, tenés una deuda mayor de 10.000 millones de dólares que lo que tenías antes. Pero el exportador recibe los yuanes o los dólares y el importador los busca, ¿correcto? Son tres personas o interventores en ese mercado totalmente diferentes. No, se me ocurre, a ver, por empezar me dejaste pensando mucho. Muy loco esto de que tengamos 10.000 millones de dólares de déficit comercial, cuando ellos son tantos y nosotros somos tan poquitos y con tanta posibilidad de producir y de venderle a China, y no le estamos vendiendo, digo, ¿no? Me parece medio loco que le compremos más a los chinos lo que los chinos lo compran a nosotros. Te explico una cosa, Nico. El año pasado tuvimos un superávit con el mundo de 7.000 millones de dólares. Quiere decir que le vendimos al mundo 7.000 millones de dólares más de lo que le compramos. Para que eso haya ocurrido, dado que lo que te acabo de decir con China es que con ellos tenemos un déficit de 10.000 millones, quiere decir que con el resto del mundo, que obviamente comercia en dólares, tenemos un superávit de 17.000 millones. De esa manera podemos ir y darle los 10.000 a los chinos que tenemos déficit y que nos queden 7.000. El año anterior, el superávit de la Argentina con el mundo fueron 14.000 millones de dólares y el déficit con China creo que andaba entre los 7.000 y los 8.000, con lo cual también ese número era mucho más grande. Es decir, que en la Argentina, si no fuera porque el presidente del Banco Central, Miguel Pese, al cual, sabés, no le pongo ni una ficha como personaje. Tiene mucho cariño, juega vos, siempre lo nombrás bien. Sí. Siempre te acordás de él. Si ese personaje se hubiera esmerado un poquito en que los exportadores traigan los dólares de la exportación y no se los queden en el exterior o los dibujen como venta, como pago de deudas a las casas matrices o las 1.001 triquiñuelas que hacen, tendríamos mucho más miles de millones de dólares en el Banco Central. Pero Pese hizo la plancha, jugó para ellos. Alberto, que lo puso y lo sostiene, nunca le tiró la oreja porque hace ese juego. Entonces acá estamos rascando el fondo de la olla, ¿no? Y lo otro que se me ocurría pensar era que te lo pongo como tener aparte del dólar blue, el yuan blue. El yuan yellow, dije yo ayer, anteayer, cuando salió esto, ya que tenemos el dólar blue, puede aparecer el yuan yellow, ya que si vos te pasás de rosca
y en el caso de Pese tranquilamente podría ocurrir, tratando de facilitar este mercado de yuanes para que articulen los exportadores e importadores y no gastar dólares, sino que se arreglen entre ellos con los yuanes, podés habilitar determinadas timbas, que además está habilitado también en la Comisión de Valores, que hagan que se hagan rulos, los famosos rulos, que acá en la Argentina el que no corre vuela, y rápidamente te metan el yuan en algún tipo de timba financiera que sea el contado con yuan, el contado con amarillo, ¿viste? Cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, y dado que Pese lejos está de ponerse a controlar este tipo de cosas, lo tiene que controlar Massa, lo tiene que controlar el gobierno, Cristina, etcétera, etcétera, ¿no? Compañero Valerdi, primero que nada, Pablo Bonastre, un gusto por ilustrarnos, siempre a toda la militancia. Muchas gracias, compañero. La pregunta es, esto por ahí anduvo la noticia, el Banco Central autorizaba abrir cuentas corrientes y de ahorro para los argentinos en yuanes. ¿Qué es? ¿Más fulbito para la gilada eso? Que podemos depositar. Claro, esto es lo que le decía recién a Nico, que eso se explica cuando vos, si armás este circuito que te digo, de que los exportadores y los importadores se tengan que arreglar entre sí para usar los yuanes para exportarle e importar de China, y entonces el gobierno corre efectivamente el dólar de ese mercado, ¿correcto? Y tendría sentido. Pero de ninguna manera va a tener sentido para que Doña Rosa y cualquier pequeño ahorrista ahorren yuanes, porque además, siendo una moneda tan exótica, y eso lo saben todos, digamos, cuando la moneda es muy exótica, la diferencia entre el precio al que te lo venden y el precio al que te lo compran es abismal. Claro. Si no, fíjate, y anda a un banco y decirle, che, ¿a cuánto me venden los reales si me voy de viaje a Brasil? ¿Y a cuánto me los compran? Y vas a ver que la diferencia nunca va a ser. Ni hablar de los pesos argentinos. Exactamente, si vas al exterior y en algún país tipo Paraguay, Bolivia, Uruguay y demás, te compran los pesos argentinos, el tipo de cambio implícito es como si el dólar en la Argentina costaba 1.000 pesos más o menos, ¿entendés? Entonces, lo mismo va a pasar con el yuan. Siendo tan exótico, lo van a vacunar sin contar con que además la gente no lo va a ver, porque en realidad eso supuestamente, si lo tenés en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, es una cuestión bancaria, y no es que tenés el billete físico. Y si tuvieras el billete físico, yo creo que nadie debe saber cómo se ve un billete físico, entonces vamos a tener cabeza chica y cabeza grande, azul y verde de los yuanes. Y en chino. Carajo. Claro, imagínate la cabeza de Mao, chica, grande, o cabeza roja, ¿viste? Gracias. Bueno, Juan, creo que nos vamos quedando sin tiempo. Les mando un abrazo grande y bueno, la canción dijiste, Chico Buarque. Claro. Me gusta muchísimo Chico Buarque, muchísimo. Y esta canción la hemos puesto ya en alguna columna anteriormente, pero siempre viene bien para que el movimiento, digamos, popular que encarna el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, a pesar de muchos que están ahí para joder nada más y para sacar ventaja y para nimiedades y cosas miserables, pequeñas y chiquitas, a pesar de ellos la cosa continúa, vamos a resistir la vuelta de la derecha, o sea, no va a volver la derecha. Yo tengo muchas esperanzas de que gane la fórmula, insisto, todos tienen claro que a mí Massa no me simpatiza mucho, pero comparado con lo que hay enfrente es infinitamente menos malo, y si en el Congreso hay un montón de gente que vale mucho la pena, del kirchnerismo, del peronismo, incluso algún sindicato que vale la pena, vamos a controlar que no haya desmadre. Nos vemos la semana que viene, Juan. Abrazo inmenso. Hasta la abrazo grande, saludos a la familia. Nos quedamos con Chico Buarque haciendo A pesar de você. Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de
você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Apesar de você, apesar de... ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas
entradas por Alternativa Teatral. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Fede Radio, un programa para federales y unitarios. Seguimos en Fede Radio, entramos a la segunda media hora de la segunda hora del programa. Tengo una competencia yo con Hoy tenemos competencia. Y hoy casi no tosillo. Muy bien, esperemos que no sea ahora el momento. Ahora, porque cuando se me seca la garganta, ¿viste? Cuando empiezo a hablar, toso. Bueno, no importa. La voz inconfundible de ella, mi amiga la señora María Álvarez, que nos presenta ahora su columna. Aunque no dije al principio del programa sobre qué iba a hablar, voy a hablar sobre los Ustaša, los nazis croatas. Bueno, sabemos que la cuestión sobre los nazis que vinieron a Argentina siempre ha causado indignación, algunas veces extremadamente teatralizada, ¿no? En particular por los antiperonistas, como si este hubiese sido el único país que albergó a esos despreciables asesinos. Vale aclarar que entre quienes los acogieron podemos nombrar en primer lugar a Estados Unidos, luego a la Unión Soviética y a la propia Alemania también. Hubo varios nazis aquí, muchos vinieron casi en el anonimato. Sin embargo, hubo dos muy importantes que en su momento fueron descubiertos. Uno escapó, Mengele, y el otro fue secuestrado por la Mossad, juzgado y fusilado en Israel, Eichmann. Al parecer, al famoso centro Simón Wiesenthal, ambos se les había pasado por alto, como también se les chiporroteó un grupo de nazis no menos siniestros que vivieron tranquilamente por años en Argentina. Varios integrantes de la Ustaša trabajaron, conspiraron y se pasearon por nuestra tierra como Pancho por su casa. La Ustaša fue una organización política nacionalista y católica que luchó por la independencia de Croacia en clave nazi-fascista. Una importante migración croata se asentó en el país. Muchos reconocían como jefe político a quien había sido el presidente del Estado pro-nazi de Croacia, Ante Pavelić, quien entre 1941 y 1945 ordenó personalmente la ejecución de miles y miles de personas en los campos de exterminio croatas, entre los cuales Jasenovac era el más grande y el más activo. Pavelić embarcó en Génova rumbo a Buenos Aires en 1947. Contaba con una nueva identidad, Antonio Serdar, pasaporte provisto por la Cruz Roja y con la protección del Estado Vaticano, que en ese entonces dirigía Pío XII. El encargado de esos menesteres en la Santa Sede era de Giovanni Battista Montini, quien años más tarde sería el Papa Paulo VI. Durante el gobierno de Pavelić se persiguió desde 1941 hasta 1945 a judíos, eslovenos, gitanos,
comunistas, musulmanes bosnios y un gran número de partidarios seguidores del mariscal Tito. En los campos de exterminio fueron asesinadas más de 800.000 personas. La familia Pavelić, en un principio, vivió en Mar del Plata, en una casa a la que llamó Villa Tacul, el mismo nombre de un búnker cercano a Bariloche, donde se sabe que estuvo viviendo un tiempo Mengele. Luego se asentó en el Gran Buenos Aires, donde pasó más de una década. Tuvo una empresa de construcción, una fábrica textil y una granja, entre otras ocupaciones como tapaderas, pues en realidad la verdadera actividad de Pavelić era fundar y presidir el gobierno Ustaya en el exilio. Curcio Malaparte, en su libro Caput, describe una entrevista con Pavelić en su despacho. Cuenta que tenía una cesta de mimbre sobre el escritorio. La tapa estaba medio abierta. Malaparte pensó que eran moluscos frescos y le preguntó si eran ostras de Dalmacia. Ante Pavelić levantó la tapa del cesto, sacó un puñado de viscosas y gelatinosas supuestas ostras y le dijo: «Es un regalo de mis fieles Ustaya, 20 kilos de ojos humanos». Ese señor estuvo viviendo acá en la Argentina, claro. Una pinturita. Un encanto. En 1957, Pavelić, que por ese entonces vivía en Ciudad Jardín, en la provincia de Buenos Aires, fue víctima de 2 atentados. Se cree propiciados por sectores del servicio secreto yugoslavo. Ya estaba el mariscal Tito en el gobierno, ¿no? Decidió refugiarse en Paraguay. Luego, para evitar su detención y extradición, tras ser condenado a muerte en rebeldía, escapó hacia España, donde permaneció hasta su muerte a finales de 1958. Allí también vivió tranquilamente. Estaba Franco en el gobierno, ¿no? Por supuesto. También llegó al país Dinko Šakić, que ofició de guardaespaldas mientras Pavelić vivía en la provincia de Buenos Aires. Este señor, entre otras bestialidades, fue quien dirigió el campo de exterminio Jasenovac, el más grande de Yugoslavia y el tercero en toda Europa después de Auschwitz y Treblinka. Llegó al país en 1947 a bordo del buque Tucumán. También tenía pasaporte falso que obtuvo, como tantos otros nazis, gracias a los buenos oficios de quien sería el Papa Paulo VI. Jamás negó su rol como comandante nazi. Es más, siempre decía con respecto a sus actos en la guerra que lo haría todo de nuevo y agregaba que dormía como un bebé. Vivió aquí durante medio siglo, disfrutando de una cálida y apacible estadía, pero en marzo de 1998, durante una entrevista realizada por Telenoche Investiga, Šakić, que estaba viviendo en Santa Teresita, donde se dedicaba a escribir sus memorias, admitió haber estado a cargo de este campo de concentración, el Jasenovac, pero negó que alguien hubiera sido asesinado allí durante ese tiempo. Alegó que todos los que murieron habían muerto por enfermedad. La entrevista, que se transmitió en todo el país, causó gran revuelo y obligó a Menem, el presidente de entonces, a pedir el arresto del nazi. Šakić desapareció poco después y no fue arrestado hasta mayo de 1998. Fue extraditado a Croacia, donde fue juzgado, declarado culpable de crímenes de guerra y crimen contra la humanidad, en octubre de 1998. Fue condenado a 20 años de prisión. Se defendió argumentando que era un patriota y que solo quería defender a su país. Murió en julio de 2008. Además, en la lista de residentes en nuestro país figuran un total de 61 militares croatas, que tuvieron responsabilidad directa, como ya dijimos, en el genocidio de las 800.000 personas. La mayoría de ellas judías, en los distintos cargos, los campos de concentración que tenían en el país. Entre ellos estaban Marko Pavjović, Iván Herenci, Franjo Holly y Mirko Eterović, difíciles los apellidos, ¿no? Este último estuvo viviendo en el barrio Maipú de Córdoba y hasta habría dado clases en la Universidad de Córdoba. De Pavlović se sabe que su último domicilio lo tuvo en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
Gerenci, ex jefe de la policía croata, había trabajado en el Ministerio de Obras Públicas a su arribo al país y Holly se escabulló dentro de la comunidad croata local. Se les desconoce si alguno de ellos sigue vivo, por los años deben estar todos muertos afortunadamente. Vale señalar que durante sus 4 años de gobierno, los Ustashas levantaron más de 25 campos de concentración y exterminio y se dedicaron a asesinar a todo aquel que consideraban sus enemigos. En este famoso campo, Jasenovac, que, como dijimos, dirigía Sakic, particularmente asesinaban niños. Ser Ustasha fue sinónimo de carnicero. Los Ustasha no asesinaban como los nazis alemanes, con cámaras de gas, asesinaban practicando el arte del degüello y los empalamientos. Un Ustasha que no puede sacar a un niño del vientre de una madre con un cuchillo no es un verdadero Ustasha, se ufanaban. El sadismo empleado por los Ustasha sorprendió a los mismísimos nazis y quedó expresado en un informe de la Gestapo a Henry Himmler, fechado el 17 de febrero de 1942, donde certificaba: los Ustasha han cometido sus actos de una manera bestial, no solo contra los hombres, sino especialmente contra los ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es de aproximadamente 300.000. Bueno, si ustedes se imaginan que la propia Gestapo dice eso, ¿cómo serían estos tipos que vivieron acá y están muchos descendientes? No quiero censurar a toda una comunidad, ¿no? Pero están dentro de los croatas y yugoslavos que viven en Argentina, ¿no? En determinadas zonas del Gran Buenos Aires, que no voy a identificar ahora para que no me puteen. Bueno, para terminar, quiero que escuchemos La mañana nos pertenece, del excelente film Cabaret, en una escena donde se sintetiza en forma magistral todo el horror que se le avecina a la humanidad. Vamos. Free, but gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of voice, arise, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children are waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world
Fede Radio, un programa libre de soja. Seguimos en Fede Radio y estamos picoteando una charla interesante después de esta columna profunda y linda como las que hace mi amiga María Álvarez cada sábado. Hablando de la comunidad croata instalada en la Argentina, sí, de los nazis y las distintas visiones. Y que lo dejaron pasar, porque el centro Wiesenthal lo sabía, porque Pavelic era una... Hay cosas escritas de él que era terrible. Estuvo acá tranquilo, y Wiesenthal, ¿qué hacía? Se ocupaba solo de los que le tocaba. No, pero este era un nazi también. Bueno, sí, yo también. Uno de los triunfos, de todos modos, a mí lo que me dispara es que es uno de los triunfos culturales del liberalismo. A ver. Y que tiene que ver con el enfrentamiento histórico de la izquierda con los movimientos nazis y fascistas, es que a todas las taras que aparecen, xenofobia, racismo, explotación, enseguida nuestra militancia de atribuye son fascistas. Y no sabe lo que no son fascistas, claro. Son liberales. Es un triunfo cultural del liberalismo, de haber pasado esa pelota, de que asociemos, cuando el fascismo fue un momento histórico, digamos, puntual, y en nuestra realidad política es totalmente marginal, reducto de algunas fuerzas de seguridad, en símbolos y en discursiva, así, de algunos... Pero no es para nada que incide, es el liberalismo. Mitre, el asesino Mitre, era liberal, no era facho, ni existía el fascismo en esa época. Videla no era facho, era liberal. Pero nosotros asociamos, ya te digo, por esto es cultural de la izquierda, asociar livianamente, y le sacás el cargo a los liberales, claro, de que ser xenófobo, ser racista, hay que expulsar a los extranjeros, que yo es un facho. No, son los liberales nuestros los que empujan eso. Bueno, por ahí. Sí, sí. Sí, y yo pienso en estas confusiones que se generan, ¿no? Sobre todo para alguna gente que proviene de la izquierda, que lo que se considera como izquierda de la Argentina, hace que después no terminen ni siquiera de condenar ataques como los de la bombardeo de Plaza de Mayo, por ejemplo. Que vos decís, flaco, es obvio. No hay uno solo integrante de la izquierda argentina que diga, che, qué barbaridad bombardear la Plaza de Mayo, recordemos a los muertos. No. Es que el enfrentamiento internacional los condicionaba. En su momento hubo alguno, No, pero ahora vos troscos la izquierda, de ahora sí son de morondanga, estos troscos, ¿qué hablas? No sirve para nada. Pero tiene que ver con esto, con sus alianzas internacionales. Por claro, eso se aliaron, por eso estuvieron con Braden ellos, y no con Perón. En su momento. Pero porque también nosotros, los miembros sanos portadores sanos del movimiento nacional y popular, nos achicamos cuando desde esa izquierda nos dicen, usted, el peronismo es fascista. Y no sabemos responder. El fascismo, como de las tantas cosas que abrevó Perón para hacer su doctrina, tiene los elementos de ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y el fascismo es históricamente lo que se enfrentó dentro del espectro capitalista contra el liberalismo americano o el comunismo. Y ahí está la raíz. Y no hay que vivirlo con culpa eso. Hay que vivirlo entendiendo que el peronismo no es fascista porque no adhirió a las taras del fascismo, a la xenofobia, al racismo, a la explotación, al imperialismo fascista. Nada de eso integra el peronismo.
Los otros son tantas ideas como... Inclusive el peronismo también abreva del liberalismo en toda su doctrina jurídica. ¿Y qué? ¿Por eso no vamos a rajar la vestidura? No, si es un aporte ahí está su genio. Es un aporte de la humanidad que toda la construcción de derechos humanos ¿de dónde viene? Es de tracción liberal. Claro. De las garantías individuales. Bueno, eso hay que... Un militante que se precia de transformador... Pero de liberal como Bertrand Russell, ¿eh? Por eso. pero hay que se confunde liberal, ahí está mierda. No es el liberalismo económico, pero Claro. toda la teoría jurídica del liberalismo es un gran aporte a la especie humana. Sí, Y esto el peronismo no tiene prejuicio cuando Carrió dice, eso se me ocurrió a mí. Sí, pero lo hizo el peronismo. Por supuesto. El peronismo no tiene prejuicio de las mejores Pero vos ideas, fíjate lo que son agarrarlas y ejercerlas. Los derechos humanos, que lo reconocen las madres, las abuelas, han luchado, porque las grandes luchadoras son ellas. Pero ¿quién lo ejecutó? ¿Quién lo puso en práctica? El gobierno de Néstor y Cristina. Es así. Sí, y sí. ellas lo reconocen, porque sin una medida política no sirve de nada. Es la beta. Bueno, ahí nos tenemos que encontrar. ¿Cómo? Estamos, perdón, ¿no? Dale, me entró un mensaje, pensé que me estaba diciendo algo. No, un mensaje. dale. No, Daniel Tichica está en el Zoom, ya en unos minutitos vamos a estar hablando con él. No vamos a ir a Brasil, debe estar por Ceará, es desde ahí, Sí, creo ¿no? que De por Ceará. ahí. Para arriba. En el norte. Sí, en el norte brasileño. Interesante la charla, interesante, Pablo. La verdad que hay que ponerse a reflexionar un poquito más, ¿no? De lo que decimos, de lo que nos tenemos que hacer cargo, para bien y para mal, porque tenemos nuestras propias contradicciones que tenemos que zanjarla a partir de conocer, de leer, de instruirnos, como decía hoy Marra. Tan difícil es que a veces que la gente te diga así, agarramos un libro y discutámoslo. Hay un, no sé, cortito, hay un otro prejuicio que no viene de la izquierda dogmática, del marxismo dogmático, es no, hay que hacer una síntesis. No, en el movimiento nacional y popular es como la vida, va, viene, transcurre, se mueve, cambia. No hay esa síntesis filosófica. Puede haber síntesis, y es loable que la haga, que las haya, transitorias en el movimiento nacional. Pero no hay que buscar una síntesis totalizadora. Eso no viene del dogmatismo marxista. Tenemos que hacer una síntesis. No, boludo, cada vez que nos plantamos en la letra chica, nos fragmentamos. Tenemos que empezar a reconocernos en los trazos gruesos para caminar juntos, para dar volumen político, masa crítica a ese pueblo militante capaz de llevar adelante las medidas que queremos. No empantanarnos en la letra chica. Seguimos hasta las 5 con Pablo Militancio Bonastre, con María Álvarez. Nos vamos a ir a la tanda cuando venimos Danilo Tichica desde Brasil para hablarnos de Bolsonaro y su condena, que lo deja fuera de las elecciones hasta el 2030 por lo menos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías.